Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Vamos a seguir con el estudio del día de hoy. Qué bueno es el Señor que nos permite estar en comunión todos juntos, en alegría, cantando. No es por darles a desear a los hermanos que están lejos, pero aquí se hacen unas muy buenas. Pachangas para el Señor, ¿no? O sea, fiestones para el Señor. La verdad es que nos la pasamos muy bonito, cantamos muy bonito, tenemos una comunión muy hermosa. Ya, a ver si ahora sí se los cumplo y les subo un videito que haya grabado por ahí al grupo, al Facebook. Y bueno, pues vamos a seguir. El día de hoy hay un estudio especial. El día de hoy no vamos a hacer la parashá tal y como nos corresponde, porque aparte, no sé si lo sepan, pero íbamos nosotros adelante con una parashá. O sea, llevamos adelantado una parashá al orden normal de todos, inclusive en la forma caraíta o como quisieras verlo, íbamos adelante en el estudio de la parashá. Entonces, la realidad es que necesitábamos no solo emparejarnos en el sentido, sino que necesitamos escuchar de lo que vamos a hablar en esta ocasión, porque ya lo hemos hablado antes. El año pasado también se dio un estudio similar a este, se los puse en el grupo, si lo vieron por ahí y si tuvieron la oportunidad de escucharlo, qué bueno. Si no, sería muy bueno que después de terminar el Shabbat aquí lo escucharan, porque es con respecto al próximo Moed, ¿no? Yom Teruah es la cita que nos ocupa este 27 de septiembre, ¿ok? Y es el Moed que da inicio a las fiestas de otoño. Es emocionante porque no es un Moed común y corriente. Profética y escatológicamente tiene un significado importantísimo. Es el inicio de lo que se ha denominado el día de nuestro Señor, Yehoshua HaMashiach. Si tú buscas en el internet el día del Señor, vas a encontrar barbaridades que no son, ¿no? El domingo es el día del Señor y no sé qué tantas locuras. El verdadero día del Señor es el día de la vuelta del Señor. Eso es lo que se ha denominado el día de nuestro Señor Yehoshua HaMashiach, ¿no? Y este Moed anuncia la señal, o contendrá la señal que anunciará su vuelta. Pero no solo su regreso, que eso es lo más importante que nosotros no debemos dejar de considerar, sino que anuncia el inicio de su juicio. Que eso es lo que debería a muchos poner a temblar. Y digo a muchos, sino a nosotros. Y ya vamos a ver en desarrollo por qué. Levítico 23, Vayikra 23, en el verso 23 al 25, dice, lo estoy usando, sí. Dice, Hashem le habló a Moshe diciendo, permítame un segundito. Madre. Ok, ya, ahora sí. Sí, Vayikra 23, o Levítico 23, del 23 al 25. Hashem le habló a Moshe diciendo, háblale hacia el pueblo israelita, en el séptimo mes, el día primero del mes, ustedes observarán un completo descanso. ¿Qué significa esto? Un Shabbat alto, un Shabbatot, ¿no? Un Shabbat especial, que aunque no sea entre semana, aunque sea entre semana, que aunque no es fin de semana, no es un sábado, por eso hemos dicho muchas veces que Shabbat no es sábado, ¿no? Bueno, pues este será un descanso completo, un Shabbat alto, una ocasión sagrada. Fíjate lo que dice, conmemorada con fuertes toques de trompeta. Ya lo hemos tocado antes el shofar, por eso no vamos a hacer ahorita un toque de shofar, porque ya lo conocemos y de todas maneras el día se va a hacer la truá, ¿ok? Vamos a tocar la truá el día de la fiesta y lo vamos a transmitir igual para los Haber que estén lejos, ¿no? No trabajarán en sus ocupaciones y traerán una ofrenda encendida a Hashem. Es curioso, pero siempre que busqué en todas las versiones, o más bien no en todas las versiones, sino cuando vas al original, donde dice trompeta siempre dice shofar, ¿ok? O sea que de hecho ni siquiera es importante que sea un shofar, una trompeta o lo que sea. Lo que es importante es escuchar la truá, que es este sonido que se hace con el shofar. De hecho, en el estudio pasado hablamos también en profundidad de eso. Ahora, la pregunta es, ¿qué conmemoramos en este día? Porque debemos tener claro qué es lo que conmemoramos en este día.
Yom Teruah es el día, como les acabo de decir hace un momento, que da inicio al juicio de las naciones. El juicio de las naciones como tal. El fin de toda esta locura del mundo que vivimos. Toda esta opresión y toda esta manera de manejarse en el mundo del poder. Todos estos poderosos, ¿no? Que manipulan y hacen lo que quieren con el mundo entero. Bueno, pues ese día terminará todo. Y habrá juicio. Un juicio que es a las naciones y es un juicio, el juicio de la humanidad. Inclusive es el día que inicia la ejecución de sentencias que ya se han dado antes. Tú sabes que se dan sentencias, pero se ejecutan en determinado momento, ¿no? No al momento. Fíjate lo que Yehoshua dijo en Juan 12:31 al 33. Juan 12:31 al 33. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora echarán fuera al príncipe de este mundo. Y yo, cuando me levanten de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Es muy interesante lo que está diciendo aquí, ¿eh? Decía eso para dar a entender de qué manera iba a morir. ¿Qué está diciendo Yehoshua aquí? Dice, Yehoshua se le ha levantado, ¿de qué forma? Cuando fuera a ser levantado en la cruz. ¿Me entiendes? Esto es a lo que se está refiriendo. Y con ello arrebataría a los suyos del dominio de las tinieblas. Y en ese mismo momento se ejecuta un juicio. ¿En contra de quién? De quien nos tenía en cautiverio. De Satanás. Es Hasatán de quien se está hablando, ¿no? Fíjate lo que dice Colosenses 2:13. Del 13 al 15. Colosenses 2, del 13 al 15. Antes, dice, ustedes estaban muertos en sus pecados. Aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa. Pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él y les ha perdonado todos sus pecados. Y aquí esta es la parte importante. Ha anulado en la cruz, con su muerte, y lo va a decir ahorita, el acta de los decretos que había en contra y que nos era adversa. La quitó de en medio y la clavó ¿en dónde? En la cruz, junto con Él, cuando fue clavado. Desarmó además a los poderes y las potestades y los exhibió ¿qué? Públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Se ejecutó un juicio en aquellos días, ¿no? Se dictó un juicio, se le quitó potestad, pero siguió de todas maneras operante por un tiempo, hasta el momento en el que venga el Señor. Y ese día del que estamos hablando, el día del Señor, el día del sonar de la trompeta, el día del sonar del shofar, el día que se escucha la truá, y todos le escuchamos tal vez audiblemente o espiritualmente, como el Señor sea que lo defina, porque Pablo dice, y sonará. Ese día dará inicio también al juicio y la sentencia y la ejecución de la sentencia a Satanás. Fíjate lo que les pongo yo aquí. En el día del Señor, que da inicio justo al sonar de la bocina, o sea, el sonido del shofar, será ejecutado el juicio y condena de Hasatán. O sea, date cuenta todo lo que incluye este día, ¿eh? Hay un montón de cosas que van a suceder en ese momento. Por eso va a ser impactante y no va a pasar desapercibido para nadie. Apocalipsis 20, del 1 al 3. Apocalipsis 20, del 1 al 3. Vi a un mensajero que bajaba del cielo y que tenía en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Él aprendió al dragón, dice, aquella serpiente antigua que es, ¿quién? Que es el acusador y el Satán. Y lo ató por 1000 años. Ya se empezó a ejecutar la sentencia, ¿viste? Va 1000 años preso. Lo arrojó al abismo y lo cerró y lo selló sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplan los 1000 años. Después de esto es necesario que lo desaten
por un poco de tiempo. Vamos a seguir estudiando, espérame, que esta primera cita da inicio a la explicación de este primer Moed, que es la primera de las fiestas de otoño. Pero conforme vamos a ir estudiando, vamos a llegar a conclusiones claras de todos estos versículos y vamos a descubrir por qué será eso. Eso no se va a quedar al aire. Cuando llegue el tiempo de la guerra de Gog y Magog y se explique sobre Gog y Magog y expliquemos Shmini Atzeret y expliquemos todo esto que va a suceder en lo que es el día del Señor, ¿no? Porque este sería como la explicación del primer evento de los que forman parte en el día del Señor. También llegaremos a explicar eso, no en este momento, porque vamos a enfocarnos en Yom Teruah, pero va a llegar el momento en que explicaremos también por qué Hasatán tendrá que ser liberado. ¿Y para qué? Si seremos todos transformados. ¿Vale? Pues eso lo vamos a ir aprendiendo y lo vamos a ir desmenuzando. Aquí van a haber algunas luces de muchas cosas que vamos a ir escuchando. Y mi idea, ¿cuál es? Que sea ya en cada uno de nosotros, después de escuchar este estudio, después de escuchar el anterior, ya empiece a ser claro, pueda ser evidente para nosotros lo que va a suceder en ese día. No sé, yo a veces ya pienso y estructuro en mi cabeza de manera tan sencilla las formas en las que sucederían las cosas. Y ese es el objetivo de lo que quiero yo plasmar aquí. Que ustedes y todos aquellos que escuchen este estudio puedan decir, ok, ya entendí, el primer evento es este, luego secunda este evento y van a ir pasando las cosas que tienen que dar cumplimiento a la segunda venida de Cristo, a la segunda venida de Mashiach. ¿Ok? Entonces, el sonar de la trúa da inicio, ¿no?, al proceso, tal vez literal o tal vez no, el cual durará 10 días. Porque tenemos 10 días entre Yom Teruah y Yom HaKippurim. ¿Se acuerdan qué sucede en Yom HaKippurim? ¿Ayuno? Es el ayuno. Nosotros lo vamos a guardar en forma de un ayuno. Pero son 10 días ¿de qué? De la posibilidad de un arrepentimiento genuino entre Yom Teruah hasta Yom HaKippurim, en donde en realidad lo que se celebra es el juicio. Ese día se ejecutará un juicio. Por eso te digo, 10 días literales, tal vez 10 meses, tal vez 10 años, tal vez son días que no sean días como los que nosotros entendemos, pero será un proceso y un tiempo. Yo entiendo y sé que esto será muy rápido. Es como hoy en día, pues, como en este tiempo puede ser que estamos en un tiempo de arrepentimiento. Claro, pero el sonar de la trompeta todavía no ha sucedido. Porque recordemos que los 3 primeros Moed, las 3 primeras citas, las de primavera, son las que hablan de la primera venida de Cristo. La primera venida de Yehoshua HaMashiach, ¿no? Y su obra de redención. Pero cuando hablamos de estos 3 últimos Moed, que en realidad son 4, estamos hablando en realidad de la segunda venida. Nada de lo que estamos hablando ha sucedido todavía. Porque no estamos en el proceso de arrepentimiento ahorita. Ahorita estamos en el proceso de haber sido redimidos. Hemos sido redimidos. Y, ojo, ya debimos habernos arrepentido de todas y cada una de nuestras faltas y no haberlas repetido. ¿Entiendes? No de manera ya consistente, ni de manera, ¿cómo se llama? Propia o, no sé, repetitiva no, o sea, si llegas a pecar por alguna razón es porque caíste o porque estás luchando en contra de algo, ¿no? Pero ya de eso de como por deporte, pues yo tengo esto, pero yo quiero seguir, pues no. Entonces, que no sea un pecado practicado, por decirlo así, como se dice comúnmente, ¿no? Entonces, ya debió existir arrepentimiento, porque hemos sido perdonados. Y si no, entonces, como decía David en el mediodía, una terrible expectación de juicio es lo único que queda, ¿no? Ahora, ¿qué juicio es este? ¿Qué juicio es el que se ejecuta durante este día del Señor? Pues sí, como se le ha hecho llamar, el juicio final. Yom Teruah es también el día en que sucederá la resurrección de los muertos. Fíjate las cosas que ya estamos hablando, ¿eh? Estamos hablando de inicios de juicios, ejecuciones de sentencias de juicios, indudablemente la segunda venida de Cristo,
de Mashiach, la resurrección de los muertos y la transformación de los que en ese momento estén vivos o estemos vivos, si es que el Señor viene cuando nosotros estemos vivos. La transformación a una naturaleza redimida e incorruptible será también el anuncio del glorioso regreso de su majestad Yehoshua HaMashiach, ¿no? Para con su pueblo. Fíjate, 1 de Tesalonicenses 4, 5 al 17, es de ley inevitable leerlo. 1 de Tesalonicenses 4, del 15 al 17, y dice así: pues les decimos esto por palabra del Señor. Nosotros, los que vivimos y que hayamos permanecido hasta la venida del Señor, de ninguna manera precederemos a los que ya durmieron. O sea, no por estar vivos nos adelantaremos a los que hayan muerto, sino que serán resucitados y conjuntamente con nosotros serán transformados. Se les dará naturaleza nueva, un cuerpo nuevo, porque al final la misma condición de ellos es la nuestra. Porque nuestros cuerpos son ¿qué? ¿Cuerpos qué? Corruptos. Muertos propiamente a lo espiritual. Porque estamos con carne y sangre, ¿no? Entonces, cuando nosotros seamos transformados, tendremos que también haber sido muertos de alguna manera, porque se nos quitará este cuerpo de carne y sangre, ¿no? Y no diferiremos nada de los que solo su espíritu está ahí para ver si, para entonces tener ese glorioso cuerpo que el Señor nos dará. Ajá. Entonces, no precederemos de ninguna manera a los que durmieron, porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de príncipe, de los mensajeros y con trompeta poderosa, o sea, con truá, con el sonido de la trompeta del shofar. Y los muertos en el Mashiach, ¿y a qué se refiere con esto los muertos en el Mashiach? ¿Los que qué? Los que en él creyeron, los que en él confiaron y entregaron su vida, ¿no? Y su vida fue congruente con ello, ¿no? Hagamos esto sí muy certeramente, porque mucha gente dice, no, pues es que sí, recibió al Señor hace 15 años, pero bueno, después siguió haciendo lo que quería, ¿no? A ver, espérame, seamos congruentes, ¿no? Seamos congruentes. Para los que tuvimos la oportunidad o tenemos la oportunidad de que cuando hemos recibido a nuestro Señor, o nuestro Señor nos ha recibido a nosotros más bien, y nos ha transformado y nos ha llevado a caminar por esta senda de justicia, de vivir en Torah y de caminar conforme a su voluntad, los que hemos tenido esa oportunidad no tendremos la cuestión de decir, es que bueno, yo sí recibí al Señor, pero ya después hice lo que se me dio la gana. Pues no, ¿no? Entonces, dice, porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de príncipe, de los mensajeros y con trompeta poderosa, y los muertos en Mashiach resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para salir al encuentro del Señor en el aire, y así siempre estaremos con el Señor. Acuérdense que esto incluye un montón de situaciones idiomáticas, que ya hemos explicado varias veces, con respecto a que no viajar en las nubes y no lo encontraremos en el aire, sino que tiene que ver esto con un sentido idiomático de que las cosas serán muy rápidas. Eso lo explicamos un poquito más adelante, ¿no? Hasatán fue libre por mucho tiempo de engañar e inclusive blasfemar al Altísimo, ¿no? Por eso, ese día será juzgado conforme a todas las atrocidades hechas en este mundo. ¿Ok? Vamos a leer de Daniel. Vamos a Daniel. Sí, vamos a Daniel. Daniel 7, del 25 al 27. Daniel 7, del 25 al 27. Exactamente. Dice, hablará en contra del Altísimo. ¿Sí lo tienen ahí? Sí. Hablará en contra del Altísimo y oprimirá a sus santos. Tratará de cambiar las festividades. Qué raro, ¿no?
Ya no es Shabbat, ahora es domingo, ¿no? Y cosas por el estilo. Ya no se festeje Pesach, vamos a festejar Navidad, ¿no? Vamos a cambiar las fechas, vamos a cambiarlo todo. Tratará de cambiar las festividades y también las leyes. Y los santos quedarán bajo su poder durante 3 años y medio. Y yo les pongo aquí que más que bajo su poder, será bajo su dominio. Pues ha gobernado y el mundo se mueve bajo su influencia. ¿Estás de acuerdo? El mundo actual se vive bajo la influencia de Hasatán. Los jueces tomarán asiento y el cuerno se le quitará el poder y se le destruirá para siempre. Esto tiene un montón de lenguaje que tenemos que comprender y que si no entendemos a veces nos perdemos. No es que Satanás tenga cuernitos y por eso se le dice que el cuerno se le quitará. No. Cuando se habla de cuerno en la Torá, en la Escritura, se habla de poder. El cuerno no es otra cosa que un símbolo de autoridad y poder. Y por eso, al que era el cuerno, a quien tenía poder y autoridad, se le quitará en ese momento. ¿Quién es ese? Pues Hasatán, que el día de hoy tiene poder y tiene autoridad. La palabra misma dice que es el príncipe de la potestad del aire, ¿no? Que es el que gobierna este mundo en este momento. Entonces se le dará a los santos, que son el pueblo del Altísimo, la majestad y el poder y la grandeza de los reinos. Su reino será un reino eterno y lo adorarán y obedecerán todos los gobernantes de la tierra. ¿De quién está hablando aquí? No de Hasatán, sino de que se le quitó el poder a él y se le dio. Vamos a leer otra vez. Entonces se dará a los santos, que son el pueblo del Altísimo, la majestad y el poder y la grandeza de sus reinos. Su reino será un reino eterno. ¿El reino de quién? De su majestad. ¿De quién está hablando? De quienes son estos los santos de su majestad el Altísimo. ¿Sí? Y el poder y la grandeza de los reinos. Su reino será un reino eterno y lo adorarán y obedecerán todos los gobernantes de la tierra. Ahora, fíjate lo que les pongo yo. La autoridad se nos dará ¿a quién? A nosotros. Se nos dará autoridad. ¿Por qué se nos dará autoridad a nosotros? La palabra dice, ¿no? Que nosotros seremos sacerdotes del reino. ¿Ok? Y esta autoridad que se nos dará no sobre principados y potestades para andarle pegando de collejazos a los demonios y andar sujetándolos y amarrándolos. Esa no es la autoridad de la que se habla aquí. Pues todos y cada una de esas potestades habrán sido, ¿qué? Juzgadas ya y puestas en cautiverio. Ahora, si se nos dará autoridad a los que somos los santos del pueblo del Altísimo y majestad, ¿qué significará esto? ¿En qué tiempo nosotros podríamos englobar esta profecía de la que está hablando Daniel aquí? Pues en el tiempo de la transformación, que seremos todos cambiados, aún los que estaban muertos y los que estemos vivos, al sonar de la final trompeta en Yom Teruah. Cuando el Señor vuelva y serán resucitados todos. En ese momento ya no seremos corruptibles, sino tendremos un cuerpo ¿qué? Incorruptible. ¿No? La autoridad será ¿sobre quién? ¿Sobre quién tendremos autoridad entonces? Y esto va a empezar a darnos luz de cómo serán las cosas en esos momentos. La autoridad será sobre los habitantes de la tierra que no fueron transformados al sonar del shofar. Porque habrá muchos que no serán transformados cuando el shofar suene. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién me puede decir? Kevin, ábrete la ventana, por favor. ¿Por qué? Porque no escucharon. Claro, porque habrá cientos de miles que no escucharon al Señor, que no honraron ni glorificaron a Cristo. ¿No? A causa, les pongo yo aquí, de haber ignorado y desechado a nuestro Señor Yehoshua HaMashiach. Todos esos que no obedecieron a Dios quedarán como vivos a su vuelta, pero sin transformación alguna. Ellos no serán transformados. Solo serán transformados y tendrán cuerpo nuevo, ¿no? Y una naturaleza nueva, todos aquellos que fueron transformados por nuestro Señor al momento que Él vino.
Pero todos los que no conocieron, o los que más bien, no que no le hayan conocido, sino desecharon a Dios, los ateos, los de otras religiones, los que no creían, los que no dieron gloria a Hashem a través de Yehoshua, ellos seguirán siendo hombres humanos, con su naturaleza caída y corrupta, tal y como lo somos hoy nosotros mismos. Seguirán viviendo como seres humanos, como tú y yo, como hoy, y no tendrán ya la incorruptibilidad del cuerpo nuevo que le dará Mashiach a los suyos. Inclusive los que están dentro de iglesia también. Inclusive los que están dentro de muchas iglesias y del judaísmo y de muchos lugares que uno juraría que, ay, estos hombres casi flotan de santidad. ¿Me entiendes? Muchos de ellos no serán transformados, miles, cientos. De hecho, por eso se habla de remanente. Porque un remanente será el que sí creyó y el que fue transformado. Pero aún así van a tener que haber una otra persona. No, no lo sé. Y es una pregunta que siempre me hacen y siempre yo hago. Y digo, el día que esté frente al Señor se lo voy a preguntar. Porque tendrán otra oportunidad. Tendrán oportunidad de arrepentirse ahora y entonces alcanzar salvación. ¿Será? Pues yo creo que tuvieron suficiente tiempo. Y ya una vez que el Señor vino, ya no vendrá con relación al pecado, ya no vendrá con relación a nada, y ya no vendrá a redimir, ya vendrá a juicio, porque el Señor ya vino y estuvo ahí para que lo escucharan. Pero la Apocalipsis te dice, la Apocalipsis ya cuando venga todo, Estamos hablando de ese tiempo. sí, por eso, de toda esa gente ya no quedaría nadie, ¿no? No, porque a ver, habrá cataclismos, habrá cosas, habrá situaciones, pero habrá muchos que queden vivos, cientos de miles que queden vivos. Y ellos desaparecen en el No, instante, ellos no desaparecen en el instante, quedan así a penar o en una cara de qué. se quedan a vivir y a servir. Pero será peor. A servir porque finalmente dice que nosotros gobernaremos sobre ellos, ¿no? Claro, ellos quedarán aquí parados, ¿no? Claro, Siervos. se quedarán esperando juicio. Serán Pero esclavos. si ya están juzgados, ya no- Sí, ya están juzgados, pero ellos estarán esperando la ejecución de su sentencia. Y todo aquel que muera dormirá para la muerte segunda. A ser ejecutados. Y será ejecutado. Y la muerte segunda es desaparecer para siempre. Es la misma. Esperar al último momento para arrepentirse. Y no lo sé, no, ya no habrá oportunidad de arrepentirse. ¿Qué oportunidad de arrepentirse hay si el Señor ya ha vuelto? El juicio se ejecutó. Los que serán eternos y transformados ya fueron transformados. Yo no sé si el Señor después tendrá alguna misericordia para con ellos. No lo sé, no lo especifica. La palabra no lo dice, ¿sabes? Lo que sí dice es que habrán nacimientos y habrá gente naciendo Todavía. y habrá gente que morirá y que ya nacerá. nacerá en la misma condición de pecado y de corrupción. Claro. Y de los santificados de ellos nacen. No, de los santificados no sé ni siquiera habrá nacimientos o no, ¿no? Se quedan todos los sentados y ya nada más. Pero la realidad es que ellos durante el milenio, tenemos que entender algo. No es hecho. Este tiempo del que estamos hablando es durante los 1000 años y por eso Sabemos dónde empiezan los milagros. sí sabemos, claro que sabemos, porque la consecutividad de los eventos no lo dictamina. Vamos a seguir el estudio porque vamos a hablar de eso, porque si no nos vamos a quedar ahí y voy a hablar de eso también, ¿ok? Pero vamos a irlo desmenuzando. La autoridad será sobre los habitantes de la tierra que no fueron transformados al sonar del shofar a causa de haber ignorado a nuestro Señor Yehoshua HaMashiach, ¿no? Esos que no obedecieron a Dios y quedarán vivos a su vuelta. Ellos no recibirán un cuerpo nuevo, ni resucitarán los muertos que no creyeron. Porque es algo muy importante. Cuando habla de que los que dormían serán transformados, todos los que no creyeron no serán resucitados. Ellos dormirán. Claro, Resucitados aquellos que exactamente. como Isaac, como Jacob y como otros. Todos los creyentes y todos los que han confiado en Adonai y en Yehoshua, todos ellos serán resucitados y entonces serán transformados. Pero los que no creyeron e inclusive fueron en contra de la voluntad de Dios, ellos seguirán durmiendo. Y sí van a resucitar,
pero en el último día, vamos a ir ahí, vamos ahí, ¿ok? Es decir, que al día de hoy algunos familiares fallecidos están ahí, durmiendo. Claro, los que no creyeron, los que no conocieron, los que ignoraron a Dios. Por ejemplo, los que murieron en la iglesia católica, como mis padres, que murieron creyendo en Dios, pero en la iglesia católica. Yo creo que esta parte es algo que siempre se pregunta y te dicen, pero ¿y ellos que eran creyentes? Yo creo que Dios juzgará, porque ojo, cuando tú eres transformado y te da una naturaleza nueva, no significa que no fuiste enjuiciado, Recibiste un juicio también, pero hubo redención para tu juicio. Y la redención fue que Yehoshua HaMashiach murió en la cruz por ti. Y tú reconociste esa muerte y esa resurrección, y por esa razón es que tú tendrás redención en el día último. Ahora, nosotros siempre hemos dicho que la manifestación clara de esta redención y de esta salvación de la que se habla allá afuera, pues no es otra cosa más que nuestra obediencia que manifiesta que hemos creído. Ahora, muchas veces puede haber habido ignorancia de las personas, porque no recibieron otra cosa más que lo que les enseñaron en su iglesia. Y tal vez el Señor haga un juicio con respecto a la información que recibiste. Como cuando te hacen un examen para decir, a ver, ¿qué tanto inglés sabes, no? Vamos a hacer un examen de regulación, o sea, para saber en dónde estás. Y tal vez este examen es con el que te voy a calificar el primer semestre, ¿no? A ver qué tanto sabes porque no tuviste. El maestro que tuviste fue bien malote y no enseñó nada. Ya hasta lo corrimos, ¿no? Vamos a ver qué es lo que... No sé, me gustaría pensar eso. Tal vez no, tal vez todos los que han tenido la Torá en su mano, todos los que han tenido la Biblia en su mano, tuvieron la oportunidad de que así como nosotros un día leímos Levítico y dijimos, ¿qué es todo esto? ¿Que no se come qué? ¿Que no se debe hacer cuándo? ¿Me entiendes? Todos aquellos que tuvieron la Torá en sus manos, no sé, tal vez serán juzgados con el hecho de haber por el simple hecho de tener la Torá o no. Eso no nos compete a nosotros saberlo. Y te digo algo, que tan no nos compete que no deberíamos tampoco nosotros buscar partirnos la cabeza con ello. Te voy a decir por qué. Porque es que es algo que no te conoces ni sabes. Misterio. Es un misterio exactamente, ¿no? Es un misterio del cual tú no puedes tener, ¿cómo se llama? Conocimiento de ello, ¿no? Y sería como una locura querer a fuerzas escudriñarlo y a fuerzas saber. Y entonces, ¿qué? Mi abuelita, ella, qué tan linda que me daba caramelitos, se va a quemar en el infierno. No lo sé, porque ese juicio será ejecutado por el Señor. Y tal vez ese día haya cientos de personas que jamás esperaste ver. Y los que esperabas ver no estén, ¿me entiendes? No lo sabemos, porque el Señor es quien tiene la potestad para ello. ¿Ok? Entonces, ellos no recibirán un cuerpo nuevo, ni resucitarán, los muertos que no creyeron, sino que dormirán hasta el fin del día. Después del milenio, después de los 1000 años en que reinará Yehoshua, ¿sí estamos de acuerdo? Cuando se ejecute la sentencia final a Hasatán y a sus huestes y todos los que no creyeron e ignoraron a Dios, los que estén vivos y los muertos serán resucitados para oprobio y vergüenza, eso es lo que dice la palabra. Y serán juzgados y al ser encontrados culpables serán echados al lago de fuego junto con Hasatán y sufrirán la muerte segunda. Apocalipsis 20, 10 al 15. Dice, y al acusador que los engañaba, lo lanzaron al lago de fuego y azufre, donde también que estaba la bestia y el falso profeta. Y los atormentaron día y noche por los siglos de los siglos. Esta es una mala traducción, porque en realidad no es que vayan a ser atormentados día y noche, porque entonces no sería destruido el mal, sino prevalecería por siempre, y serán igual de eternos, pero sufriendo. Y no es así. El Señor no obra de esa forma, sino que serán destruidos por el fuego eterno.
Pero el fuego eterno no significa que estarán quemándose eternamente, sino el fuego que procede ¿de quién? De la eternidad, del ser eterno. ¿Me entiendes? Dios es eterno y el fuego que procede y el juicio que procede del eterno es un juicio eterno, pero no significa que será para siempre, sino que ejecutará y cumplirá con su función. ¿Me entiendes? Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló para ellos. Vi también a los muertos grandes y pequeños que estaban de pie delante del trono, y se abrieron los libros. Y se abrió otro libro, que es el libro de la vida, y juzgaron a los muertos a base de las cosas escritas en los libros de acuerdo a sus obras. Y el mar entregó a los muertos que estaban ahí en el mar, y la muerte y la fosa entregaron a los muertos que estaban en ellas, y los juzgaron a cada uno según sus obras. Y a la muerte y a la fosa los lanzaron al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, lo lanzaron al lago de fuego. ¿Qué será? ¿Qué será el equivalente a estar inscrito en el libro de la vida? Pues el que se hace eterno y el que haya sido transformado y que tu naturaleza ya no sea la del pecado. Y entonces, ¿quiénes son estos que estarán ahí delante del trono blanco esperando juicio y serán juzgados? ¿Quiénes serán estos? Pues todos los que no creyeron, todos los que no fueron transformados por Adonai, por Yehoshua, por Hashem que es Yehoshua, que fueron transformados y no se les dio una naturaleza nueva. Todos esos que estuvieron muertos y que la muerte los entregó, ¿no? Y que el mar los entregó y que la fosa donde estaban muertos fueron entregados y fueron resucitados en ese momento para juicio. Y todos ellos serán encontrados culpables, pues serán juzgados por sus obras. Pregunta importante, interesante para todos los que estamos aquí presentes y todos los que están viendo el video. ¿Qué pasaría si a ti te juzgaran por tus obras? Estamos condenados. Pues claro, Estamos condenados. todos y cada uno de nosotros, si recibiéramos el juicio por nuestras obras, recibiríamos la misma paga y el mismo retribución que todos y cada uno de ellos. ¿Qué nos hace distintos? ¿Algo que hayamos hecho nosotros? ¿Habernos portado bien? ¿Haber guardado Torah? ¿Haber dejado de comer cerdo? ¿Qué nos hace distintos? Nosotros dejamos de hacer todas esas cosas por una simple razón. La obediencia. Claro, pero la razón por la que hoy somos obedientes es porque ¿qué? Por mero agradecimiento a lo que Yehoshua ha hecho por nosotros. Él murió por nosotros, nos redimió de nuestras faltas, nos transformó de ser seres pecadores, ¿no? A ser redimidos y transformados y perdonados por Él. Y por eso es que nosotros hoy respondemos. Qué ilógico y absurdo sería, y siempre lo he dicho, que después de haber sido perdonado, transformado, redimido y darte un futuro eterno como el que hoy tenemos, seguir haciendo tu forma de vida y sin importarte lo que Hashem decía en su palabra. ¿Me entiendes? Qué ridículo sería eso. Por eso todo aquel que diga que la Torah fue abolida, ¿de dónde me sacas tú eso? Si es la manera más simple que tienes de agradecer el milagro de la muerte y resurrección de nuestro Señor en la cruz. ¿Entiendes? Bueno, pues entonces, todos esos que no compartieron, más bien, no aquilataron, ni formaron parte de ese milagro en la cruz, porque ellos mismos lo desecharon, porque el Señor dice que Él quisiera que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, el Señor no murió por unos cuantos, ni por sus elegidos, ni por los predestinados, ni por los que ya había dicho estos y estos no, estos son para vasos de deshonra, estos para vasos de honra. Deshonra, honra. No. ¿Te imaginas qué clase de Dios sería ese? La elección de Dios, ¿sabes cuál es? Mashiach. Yehoshua HaMashiach. Esa es la elección de Dios. Y todo aquel que elija a Mashiach estará en él. Y todo aquel que elija a Mashiach y crea en su muerte y resurrección no tendrá más que por mero nacimiento de sí y por el Ruach HaKodesh que tendrá en él, el ir y obedecer su palabra. Pero todos aquellos que no vivieron esto y todos aquellos que no fue la directriz de su vida en nuestro Señor Yehoshua, recibirán el castigo y la muerte eterna. Y me refiero a eterna, ¿por qué? Porque desaparecerán para siempre.
No porque estarán ahí cocinándose como si fueran pollitos en grill. No, no, no. Qué lógico sería eso. Sino porque morirán para siempre. Desaparecerán para siempre. ¿No? Así es, los reconciliados a través de Mashiach, los redimidos. ¿No? Me encanta esa palabra. Somos los redimidos. Los que el Señor, Él se entregó. ¿Sabes cuál fue la redención? ¿Sabes qué significa redimir? Cambiar. Voy a redimir mi boletito por el descuento del 20% que me hacen, ¿no? No, ¿sabes qué? La redención fue la muerte de Yehoshua por mí. Fui redimido. Entonces, todos los que estarán en el lago de fuego son aquellos que no creyeron. Todos los que estarán recibiendo ese juicio. ¿Por qué? Porque nosotros ya fuimos enjuiciados también, pero fuimos encontrados, ¿qué? Redimidos. Salvos por su gracia, por su misericordia y por su amor. Por eso la gravedad del que decide no ir en pos de Yehoshua. ¿Sabes de lo que te pierdes? Oh, yo quiero vivir mi vida. Bueno, vívela. Pero esto no será para siempre. Así como tú lo conoces. Sí va a ser para siempre, pero de una forma muy distinta. Y tal vez muchos no estén ahí. Apocalipsis 5, 1, 5 y 6. Porque aquí es donde nosotros tenemos que empezar a armar, ¿no? Todo lo que hemos estado escuchando y leyendo. ¿Qué dice Apocalipsis 1, 5 y 6? Y de Yehoshua. Apocalipsis, ¿cuánto? 1, 5 y 6. Lo hemos leído muchas veces. Y de Yehoshua, Hamashiach, el testigo fiel, primogénito de entre los muertos y soberano de los reyes de la tierra, su majestad. Él nos amó con su sangre y nos lavó de nuestros pecados. ¿Y nos hizo qué? Reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Esta versión dice, y nos hizo reyes y sacerdotes. Pero en realidad está mal esta traducción porque dice, debería decir, y nos hizo sacerdotes para el reino. Exactamente, para su reino. Porque rey solo hay uno. Vaya, aquí no va a haber muchos reyes, ¿eh? Y dice, y nos hizo sacerdotes al servicio de Dios, su Padre. Exactamente, esa es una mucha mejor versión. ¿No? Y nos constituyó en un reino, sacerdotes para Ya dice, Claro, en su Padre. y nos constituyó en un reino, que es el reino de Dios, sacerdotes, ¿no? Para Hashem. Entonces, fíjate, dice, y nos hizo para Dios, por eso a Él se ha dado la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues esta redención de la que está hablando, esta transformación de la que está hablando, es por eso que nosotros gobernaremos esos 1000 años sobre los que hayan quedado. Porque, o sea, ¿y sobre quién gobernaremos? Si todos seremos iguales. Y dice la palabra en Isaías, y no tendrán que hablarse de la Torá ni decir, oye, mira, no deja de hacer esto porque la Torá dice que estará escrita en nuestros corazones y todos viviremos conforme a ella. ¿A quién voy a reinar? ¿Sobre quién voy a ¿cómo se llama? Ministrar. Bueno, pues ya sabes sobre quién. Sobre los que no fueron transformados y quedaron. ¿Ok? Al sonar de la final trompeta, será el inicio del día del Señor. Mateo 24, 30 del 31. Van a empezar a poner gotitas. Mateo 24. Mateo 24, del 30 al 31. No sé, yo cuando escucho estos temas, a mí me apasionan porque este es el futuro de lo que nos espera. ¿No entiendes? Este es el previo a la vida eterna. Mateo 24, del 30 al 31. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y en ese tiempo se lamentarán, fíjate, dice, todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran majestad. Él enviará a sus mensajeros con un gran toque de trompeta para reunir a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Y no nos confundamos, ¿eh? No son los escogidos porque Él los escogió. Este sí, este no, este sí. Cuando tú haces un reclutamiento para un trabajo en el que requieres que la persona sepa de
no sé, contabilidad, como hablamos hace rato. ¿Tú vas a contratar a un maestro de deportes para ¿Vas a contratar a un informático para hacer contabilidad? Pues no. Tú vas a seleccionar a quiénes. A un contable. ¿A un contable? Y entonces vendrán 15 contables y 45,000 que no lo son, y 15 contables se quedarán en el trabajo. Bueno, cuando habla de sus elegidos o sus escogidos, no es porque él los escogió así, sino los escogidos son, ¿por qué? Porque cumplen el requisito. ¿Y cuál es el requisito? Mashiach. Porque tienen a Mashiach. Esos son los escogidos. ¿Ok? Él enviará a sus mensajeros con un gran toque de trompeta para reunir a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y les repito, ya lo hemos explicado antes, pero vamos a volver a explicar. La expresión que viene en las nubes, que el Señor viene en las nubes, no es como estas imágenes que te ponen en las iglesias, que viene volando. Viene en las nubes, inclusive bajando, así, ¿no? Glorioso, ¿no? Sí, tipo Goku, pero más glorioso, ¿no? No sé, una cosa así, ¿no? No vendrá parado sobre una nube, ¿no? O como el que viene del cielo, pasará por el medio de las nubes, ¿no? Así, ¿no? Glorioso. No, es una expresión solamente idiomática. Entonces, ¿cómo nos imaginamos que viene? Pues no tienes que imaginarte que viene. Lo que pasa es que dice que será como un abrir y cerrar de ojos. Tú debes de- Será rápido y el Señor estará entre nosotros. O sea, no estamos ahí, ya baja, ya baja, ya baja. No lo vas a ver bajando, no lo vas a ver bajando, ¿te imaginas? Claro, porque Y los que están en China, cuando estamos así, claro, y los que están en China y los que están en América, ¿cómo van a ver el mismo cielo? Al mismo tiempo. como es omnipresente, Exacto, esto es un tema espiritual. Todo ojo lo verá. Entonces será un tema espiritual en donde no tiene que ver con el hecho de que lo veas o no descender en ese momento, ¿no? En la nube. No. No me preguntes cómo, porque no puedo tener, aun cuando hay tanta tecnología hoy día, mi cabeza no me da para pensar en una cosa como esas. que nadie se ¿No? imagina como es. No sé, se estará televisando. Ya ves esas series que te pasan y te pueden que se está televisando y como ya todo el mundo puede ver la televisión, estará viendo en vivo y en directo la venida de Cristo. O sea, Como ese pastor que dice en Estados Unidos que ha reclutado tanto dinero porque Dios va a venir y necesita un avión para trasladarse de un país a otro y le han dado 25. mira nada más. No. Solita, eso aquí en el País Vasco se llama tener cara. O sea, eso es verle la cara al mundo entero y eso es lucrar. Pero fíjate nada más lo peligroso, ¿eh? Escúchame, por favor. Fíjate lo peligroso que es esto, ¿eh? Ese hombre, ¿qué misericordia podrá tener? Después de haber lucrado y haber usado el nombre de Mashiach para sus barbaridades. Que el Señor se apiade de él. Es lo que debemos desear. Que el Señor se apiade de él. Porque esos son los falsos, y no profetas, porque los falsos maestros, estos falsos pastores, estos falsos, falsos maestros, ¿no? Porque un profeta es otra cosa, ¿no? Sí. ¿No has visto esa noticia? Sí, supe de alguna vez que el hombre hizo esas barbaridades, ¿no? Y entonces, así como él, seremos traídos a él, a su presencia, de los 4 vientos. No es más que la forma de expresar los 4 puntos cardinales de la tierra y que de todos lados seremos llevados a su presencia para ser transformados. Acuérdate que ya no estamos hablando de temas normales, de 3 dimensiones, ¿no? Ya no será solamente lo que podamos tocar, ver y oír. Porque así como el Señor, estaban reunidos todos y de repente cuando voltearon ya estaba el Señor y dijo, caray, es un fantasma, dijeron. Dijeron, no, ¿qué fantasma? ¿Qué fantasma? No, denme de comer que tengo hambre. Y cuando comió no se desvanecía y caía. No. Él comió y le dijo, toquen. Y cuando después voltearon ya no había nadie. Dijo, ¿qué pasó? Señor, ¿dónde estás? Bueno, es una naturaleza distinta. Y tal vez recibiremos una naturaleza igual cuando seamos transformados. Entonces no podemos hablar de ya pensar en las limitaciones que este cuerpo y esta mente tienen.
porque seremos transformados. Ya será una situación distinta. Primera de Corintios 15, del 51 al 53. Primera de Corintios 15, del 51 al 53. Así es que Karim nos estaba poniendo la cita donde dice, hará sonar la voz de la trompeta. Así es, ¿no? Seremos libres de la muerte, amén, así es. Ese día seremos libres. Amén. De Corintios 15 del 51, ¿no? Así es, 15 del 51 al 53. Miren, dice, les digo un misterio, porque por eso Pablo habla de misterios, ¿me entiendes? Porque es que es difícil explicar todo esto, o sea, no es común. Y dice, miren, les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Amén. Aleluya. ¿No? En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al trompetazo final, al sonar de la final trompeta, porque sonará la trompeta. Y me encanta que Pablo dice, porque sonará, ¿eh? Esto no es como que no, se va a escuchar su trompeta. Y los muertos resucitarán sin corrupción y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, ya no serán estos cuerpos corruptibles ni estos cuerpos mortales de los que estemos hablando. Cuando seamos llevados a la presencia del Señor de los 4 puntos cardinales de la tierra para ser transformados, ya no estamos hablando de que, a ver, espérame, me tengo que... No, me están jalando demasiado. Ya no serán las cosas así. ¿Me entiendes? Y entonces vendrá el juicio. El juicio para los que no creyeron. Vamos a Daniel. Vamos a regresar a Daniel. Un sod, así es. Un misterio. Así es. Un sod. Daniel 7, del 9 al 14. Y dice, estaba mirando hasta que pusieron unos tronos, porque él está teniendo una visión, él está teniendo una revelación de parte de Adonai. Estaba mirando hasta que pusieron unos tronos y se sentó un anciano de días. Su vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza era como la lana limpia. Su trono era como llama de fuego y sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Miles de miles le servían y millones de millones estaban de pie delante de él. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. Entonces yo miraba a causa del sonido de las palabras arrogantes del que hablaba, de las palabras arrogantes que hablaba el cuerno. ¿Quién era el cuerno? Así es, el acusador. Miré hasta que mataron a la bestia y destrozaron su cuerpo y lo entregaron a las llamas de fuego. ¿Ok? A ese, al que estaba acusando. También las otras bestias les quitaron su dominio, pero les prolongó la vida hasta un tiempo definido. Más bien, dice, miré hasta que mataron a la bestia. Porque acuérdate que estaba la bestia, el falso profeta y Hasatán. ¿Ok? Que hablaba como que las palabras que hablaba el cuerno, el acusador. Miré hasta que mataron a la bestia y destrozaron su cuerpo y lo entregaron a las llamas de fuego. Que es lo mismo que dice Apocalipsis que leímos hace un momento. También a las otras bestias les quitaron su dominio, pero les prolongó la vida hasta un tiempo definido. ¿Ok? 1000 años. Ese es el tiempo definido. No les quitó la vida en ese momento, sino que los dejó todavía en cárceles, ¿no? Dice, estaba yo mirando en las visiones de la noche y vi que en las nubes del cielo venía alguien como un hijo del hombre. Llegó hasta el anciano de días y lo presentaron delante de él. Entonces se le dio el dominio, la majestad y la realeza. Todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su dominio es un dominio eterno que no se acabará y su reino no será destruido. Es Yehoshua de quien están hablando ahí. Amén. Aleluya. A Daniel se le fue revelado tal y como a Juan el día del Señor, el juicio final de todo aquel que no creyó
y siguió los pasos e influencia del mismo Hasatán. Y les pongo yo aquí de comentario, ¿puedes ver la profundidad de lo que representa esta primera fiesta? No es solamente decir, se va a sonar la corneta, qué bueno, ya, bye, la cumplimos, qué bien. Hay que tener conciencia de lo que estamos festejando y de lo que representa y de lo que vendrá. Cada año nosotros siempre hemos dicho, ¿no? Que vamos, ¿qué? ¿Cómo se llama? Acostumbrando, ¿no? No es acostumbrando, sino ejercitando nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra mente, ¿no? Nuestro oído, cuando escuchamos la truá. Porque sonará, dice Pablo, porque sonará, ¿no? Ahora fíjate, el mandamiento que nos da el Eterno en su palabra es el de escuchar el sonido de la truá. Nosotros lo haremos con un shofar, que creo que es lo más adecuado, ¿no? Esa es la mitzvah en este día que vamos a festejar. Ese es el mandamiento. El mandamiento no es hacerlo sonar. No. Ese no es el mandamiento. Si tú te das cuenta, dice escuchar la truá. Y por eso la importancia de que toca primero David, bueno, cuando lo hacemos aquí, ¿no? Toca primero David y luego toco yo. O toco yo primero y luego toca David. Porque así yo escucharé la truá y él, cuando la ejecuta él, y después él escuchará cuando ejecuto yo. Que bueno, también cuando yo ejecuto también le escucho. Pero el mandamiento verdadero, ¿no?, está en escucharla. Fíjate, les pongo yo aquí. No es hacerlo sonar, sino escuchar la truá. Por eso la importancia de que ese día lo hagamos de la manera que lo hacemos, ¿no? Pero hay una pregunta más. ¿Qué nos quiere mostrar Adonai? ¿Qué nos quiere enseñar el Eterno con este mandamiento de escuchar la truá? ¿No? Así es que está activo el asunto del chat hoy en el estudio, ¿eh? Están opinando mucho, pero algo es muy complicado. Karim, sobre todo, ¿no? Es escuchar la voz de Dios. Así es, ¿no? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar el Eterno con este mandamiento? ¿Qué representa el shofar y escuchar su sonido? Fíjate, conforme a la Escritura, encontramos que el sonido del shofar desde ya declara a nuestro Señor como el Rey Eterno. Salmos, Tehilim 47, 5 y 6. Toda lengua, tribu y nación, dice, la promesa que Dios le hizo a Abraham, así es, a todas las naciones de la tierra. Así es. Salmos 47, 5 y 6. Fíjate lo que dice. Dios el Señor se ha entronizado entre aclamaciones y sonido de trompetas. Cantemos salmos a nuestro Dios, cantemos salmos a nuestro Rey. Entonces, nosotros escuchamos el shofar el día de Yom Teruah y sabemos que ese día, el Señor, ¿quién es quien vendrá? Yehoshua HaMashiach, nuestro Rey, y se entronará en la tierra como el soberano de todas las naciones, ¿no es así? Como el Rey de reyes, y gobernará por 1000 años. En el antiguo Israel, cuando un nuevo rey era coronado, se hacía sonar el shofar, ¿ok? Y se decía que oficialmente, ahí en ese momento, empezaba su nuevo reinado. ¿Ok? Entonces el significado de que suene el shofar no solamente tiene el hecho de que se sonó y ya, sino tiene un porqué. Es como dice Karim, es la voz de Dios. Les pongo yo aquí, de igual forma al escuchar el shofar de Yom Teruah, al obedecer la mitzvah de escuchar la truá, declaramos y aceptamos a Hashem como nuestro Rey, y juez, y Salvador.
Amén. El shofar es también una señal de alerta, una alarma, un despertador para los que están durmiendo. Un despertador que haga espabilar, ¿sabes? A nuestro espíritu. Tomar conciencia, examinarnos en verdad. Y el sonido del shofar nos advierte y nos hace el recordatorio que llegó el tiempo de examinar y corregir nuestros caminos, quebrantar todo el orgullo y que con humildad en nuestro corazón transformemos nuestras vidas en la espera de nuestro Señor, a su vuelta. Y ya vamos a acabar. Isaías 58.1. Isaías 58.1. Grita voz en cuello y sin descanso levanta la voz como una trompeta y denuncia la rebelión de mi pueblo, denuncia el pecado de la casa de Jacob. Grita en voz en cuello y sin descanso, levanta la voz como una trompeta y denuncia la rebelión de mi pueblo, denuncia el pecado de la casa de Jacob. Hoy en nuestras vidas, ¿en verdad existe esto? Denunciar nuestro pecado delante de Dios, ir y ponerte delante de Dios y decir: soy un pueblo rebelde, Señor. Fui un pueblo rebelde, perdóname, no más. Porque el tiempo se acerca. Y si no tomamos estas actitudes, y no gritamos voz en cuello y sin descanso, entonces significará que tal vez estamos cómodos en nuestra manera de vivir, la que quiera que fuese, que esté en contra de la voluntad de Adonai. Porque si estás viviendo conforme a la voluntad de Adonai, pues siéntete cómodo, ¿no? Cómodo realmente. Aunque dice la palabra que el que cree estar firme, claro, cuide de no caer, ¿no? Jeremías 4 y 5. Jeremías 4 y 5. Fíjate lo que dice: abran sus corazones a Hashem. Quiten el prepucio de su corazón, circuncídenlo. Oh, hombres de Yahudá y habitantes de Jerusalén, no sea que mi ira salga como un fuego y arda y no haya quien le apague por causa de sus obras perversas. Proclamen en Yehudá, anuncien en Jerusalén y digan: toquen el shofar en el país, pregonen en voz alta y digan: reúnanse y entremos en las ciudades fortificadas. Cuando habla de Yehudá y Jerusalén, ¿no? Está hablando del pueblo de Dios, no solamente de la tribu, sino todo el pueblo de Dios. Joel, muchos dicen. Joel 2:1. Vamos a ver un momentito nada más qué dice aquí. Es que son muchos, es mucho lo que se está escribiendo. Dice: toquen el shofar en Sión. Joel 2:1. Toquen el shofar en Sión. Den la alarma en mi santo monte. Tiemblen los habitantes de la tierra, porque el día del Señor viene, ya se acerca. Escuchar el shofar en este día debe ser el recordatorio no solo del juicio de las naciones y de todo aquel que ignoró la obra redentora de Yehoshua, Hamashiach, sino un recordatorio que haga brincar de emoción nuestro corazón, así como brinca el mío siempre que hablo de este tema. Pues los que le conocemos ya hemos sido redimidos. Debe brincar nuestro corazón de alegría, pues el día que se completará nuestra redención está cerca, muy cerca, cada vez más cerca. Pero no así para los que aún están lejos de tan anhelada redención. Hay cientos, hay miles que están lejos todavía. Joel, igual ahí mismo, Joel, pero ahora en el capítulo 2, en el verso 12 al 17. Dice así, Joel 2, del 12 al 17. Sin embargo ahora, dice Hashem, vuelvan a mí con todo su corazón y con ayuno, llanto y lamento. Rasguen su corazón en vez
de su vestido y vuelvan a Hashem su Elohim, que es el bondadoso y compasivo, lento para la ira, abundante en amor y que renuncia al castigo. ¿Quién sabe si se vuelve y se apiada y deja atrás una bendición para la ofrenda de harina, para la minjá y las libaciones, las ofrendas de vino a Hashem, el Elohim de ustedes? Fíjate, cuando hablas de una minjá, de una ofrenda de harina, es cuando hacían las tortas, ¿no? Los panes. Eso hizo Hashem. Dejó una ofrenda de harina y una ofrenda de vino. ¿Cuándo? Es precioso esto, ¿eh? Lucas 22. Lucas 22, del 19 al 20. ¿Ya llegaron ahí? ¿Sí? Y entonces tomó pan, ¿no? Lucas 22, del 19 al 20. Y dice, entonces tomó pan. ¿Qué es la minjá? ¿Qué es una minjá? Una ofrenda de harina. Una ofrenda de una torta, ¿no? Un pan. Las tortas eran los panes. Y entonces tomó una minjá, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que se dará por ustedes. ¿Qué dice el versículo que leíamos de Joel? ¿Quién sabe si él vuelve y se apiada y deja de atrás una bendición para la ofrenda de harina? Ya te diste cuenta, ¿no? Una minjá y las libaciones de ofrenda de vino para la redención de ustedes. Claro, la minjá. ¿Y qué sigue? Dice, este es mi cuerpo que será para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. La minjá de la que habla Joel, ¿no? Igualmente después de haber cenado tomó ¿qué? La copa y dijo, esta es la copa de la nueva alianza, mi sangre que por ustedes se derrama. ¿Sabes qué significa eso? Una libación citada por Joel. Claro que el Señor dice, ¿no? ¿Quién sabe si se vuelve y se apiada? Pues claro que se apiadó de los suyos. Y ahí está. Tremendo, ¿no? Y luego dice, espérenme un segundito. Sí, y continúa. Joel 2, continúa, porque estábamos en el 14, ¿se acuerdan? Y continúa en el 15. Toquen el shofar en Sión, pregonen un ayuno, proclamen una asamblea. ¿Qué se hace en Yom HaKippurim? ¿Se acuerdan? El ayuno. ¿De qué está hablando Joel aquí? Es que es increíble, es la historia. Reúnan al pueblo, hagan que la congregación se purifique. Junten a los viejos, reúnan a los bebés y a los niños de pecho, que el novio salga de su recámara, la novia de su lecho nupcial. Entre el pórtico y el altar, lloren los sacerdotes, los ministros de Hashem, y digan, perdona a tu pueblo, Hashem, que no se convierta tu posesión en una burla, para que no se mofen las naciones, que no digan los pueblos, ¿dónde está el Elohim de ellos? ¿Se acuerdan lo que les estuve publicando del mes de Elul? Que era un tiempo de ¿qué? De reflexión. Un tiempo de retrospección. Un tiempo de teshuvá, de pedir perdón. Un tiempo, y es este tiempo el que vivimos hoy. Y así debe ser nuestra vida el día de hoy, hasta el sonar de la final trompeta. ¿No? Intercedamos, les pongo yo aquí, por los que aún no le conocen. Hay muchos, los nuestros, en nuestra propia casa, que no le conocen o han endurecido su corazón para no conocerle, porque hay muchos que han endurecido su corazón para no conocerle. Pongámonos de rodillas y oremos por los que aún están lejos de Yehoshua, ignorándolo, viviendo conforme al mundo. Hay tantos y tan amados por nosotros. Tantos y tan amados por nosotros.
Vamos a Joel, otra vez a Joel 2. Es que el buen Joel habla. Joel 2, del 21 al 23. Y tú, dice, tierra, alégrate y llénate de gozo, no temas, que el Señor hará grandes cosas. Y ustedes, animales del campo, no teman, porque los pastos del desierto se volverán a reverdecer, y los árboles, las higueras y las vides volverán a dar su fruto. Y ustedes también, hijos de Sión, alégrense y llénense de gozo en el Señor su Dios, porque Él les ha dado la primera lluvia a su tiempo, y enviará sobre ustedes lluvias tempranas y tardías, como al principio. ¿Qué está hablando aquí? La creación misma será restaurada. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Cuando venga el Señor, cielos nuevos, tierra nueva. Sí, claro, en la Nueva Jerusalén, pero la realidad es que está hablando de que la creación misma será transformada, porque la creación misma padeció en la caída del hombre. ¿No? Igual y para los que les encanta el chanchito, tal vez el chanchito desaparezca para siempre, porque la condición del chanchito no es esa de un animal caído, y se ha redimido el pobre animal, y se ha transformado, y se ha hecho nuevo todo, y el chanchito desaparezca. Porque la propia naturaleza será transformada. Habrá redención también para ella. ¿No? La creación misma será restaurada. Alegrémonos porque la lluvia temprana ya ha venido. Ya ha caído. ¿Cuál es la lluvia temprana? Mashiach. Amén. Así es. Nuestro Señor Yeshua HaMashiach ya ha venido. Esa es la lluvia temprana. Y Adonai nos promete la lluvia tardía. ¿No? La de la segunda vuelta. No como la lluvia que tarda en venir. Uf, no, este año no ha llovido. Uy, ya tardó. ¿Quién sabe si llueva? No. Sino como la lluvia que deberá venir tardía. Porque la lluvia tardía es bueno para el campo que venga lluvia tardía. Porque esa lluvia tardía es la que le va a dar ¿cómo se llama? La hidratación que requiera la tierra en ese momento. Pero no es que, tardó y se... No. Es tardía porque debe ser tardía. Pues es ahí cuando debe venir, en ese tiempo, en ese momento. Esa lluvia tardía es su segunda venida, que será el momento justo y exacto conforme a la voluntad de Adonai. Cuando esto sea un desierto y parezca que no hay más, vendrá la lluvia en su tiempo exacto. Y será el Señor volviendo por nosotros. Romanos 8:21. Romanos 8:21 y 24. Dice, pues también la creación misma será liberada de la esclavitud, de corrupción, para así alcanzar la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación hasta ahora gime a una. ¿Ya escuchaste lo que dice? Porque sabemos que toda la creación gime a una y sufre como si estuviera dando dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos mientras que esperamos la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Pacientes a la lluvia tardía. Porque esa esperanza, dice, porque con esa esperanza fuimos salvados, dice Romanos. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza, porque ¿quién espera algo que ya está viendo? Entonces todavía no se nos ha revelado, todavía no está en nuestros ojos, pero tenemos esperanza en esta lluvia que vendrá y restaurará todo, que es Mashiach. Y entonces, una vez completada la redención, habiendo sido transformados en Yehoshua, ¿no? Él mismo, Yehoshua HaMashiach, tabernaculizará entre nosotros. ¿Qué significa eso? Que vivirá entre nosotros. Joel 2:26 al 27 dice, ustedes comerán hasta saciarse y alabarán mi nombre, pues yo, el Señor su Dios, haré maravillas entre ustedes y nunca más mi pueblo será avergonzado. Esto no sucede aún y sucederá. Entonces sabrán ustedes que yo estoy en medio de Israel. Y
y que yo soy el Señor su Dios y nadie más, y mi pueblo nunca más será avergonzado. Amén. Será este el tiempo del que hablamos en Sucot, el día glorioso del Señor, ¿no? Sucot forma parte del día del Señor. El día del Señor no es un día en sí mismo. Y esto quiero que lo entendamos. Cuando se habla del día del Señor, no es un día en sí mismo, sino una serie de eventos que dan inicio, ¿no?, a esto que será la segunda venida del Señor y la redención y el juicio. La redención ya se llevó a cabo. El juicio. Se da inicio al shofar, al sonar el shofar, al sonar la final trompeta, siguiéndole después el juicio de Hasatán y las naciones, ¿no? Momento que es representado ¿por qué? Por Yom HaKippurim, que es el día del juicio. Mas sin embargo, este día nosotros, los que hemos creído y dado gloria al Eterno, nosotros, sin incertidumbre, porque no tendremos incertidumbre, ni miedo, esperamos por nuestro Rey, que ya nos ha redimido y nos ha dado salvación. Este no es un día de, como los judíos, ¿no? ¿Y cómo será nuestro próximo año? Y se comen ¿cómo se llama? Las uñas y el próximo año el Señor nos dará buenos trabajos, alguien de los de la familia tendrá una enfermedad. ¿Cómo será que el Señor pagará a cada uno de nosotros para el próximo año? Nosotros no vivimos así. Porque para empezar, para nosotros lo más importante no es esta tierra, sino la eternidad. Porque tenemos la certeza y la seguridad de que hemos sido transformados, ¿no? Hemos sido redimidos. Él ya nos ha dado salvación. En obediencia, observemos cada moed. Sabemos que nuestro Redentor vive y le honraremos con nuestra obediencia, ¿no? En la observancia de todas las cosas que el Señor pide que observemos. Guardemos de la mejor manera posible este 27, ya acabamos, este 27 de septiembre, que será un Shabbat alto, un Shabbatón. Si es que te toca trabajar, pues trabaja. Pero ten ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? No, no, cuando das la solemnidad para el día, ¿me entiendes? Guarda solemnidad para este día, y aunque te toque trabajar y estés trabajando, ¿vale? Distínguelo de alguna forma, ¿no? Y si ponen reggaetón en tu trabajo, no muevas la patita, por Dios. No, o sea, no. Es que de alguna forma hay veces que estás trabajando y te ponen un reggaetonazo de esos. A mí yo lo soporto y lo odio, pero tal vez habrá quien se le mueva su piecito, ¿no? No, ¿sabes? Abstente. Si puedes descansar, descansa. Si puedes pedir el día, pídelo. Las fiestas del Señor son 6 al año nada más, ¿no? Y estas son muy importantes. Es el 27. El martes por la caída del sol. A la caída del sol empieza, ¿no? Entonces, pero lo más importante es que sin importar que trabajes o no trabajes, tienes oportunidad de escuchar la Truá. Sí o sí. Sea que estés con nosotros en el momento que se va a hacer, que se buscará que sea en la tarde, noche, para que ya estén todos los que trabajan, puedan estar ahí con nosotros, ¿no? Y si no, vamos a subir al grupo una truá bien tocada. Y la pondremos en el Facebook también, una truá bien sonada. Para que si no tienes la oportunidad de que estés en un lugar donde se toque la truá, la pongas, ores, tengas solemnidad por el día y digas, Señor, aquí estoy, obedeciéndote, escuchando la truá. Amén. Memorando ese día, ¿no? Que da inicio cuando el sonido del shofar suene, ¿no? Y la truá inicie, y la truá suene, llegue e inicie la llegada de nuestro Rey. Amén. Que este moed que viene, como nota final les pongo yo, este Yom Teruah, Hashem Yehoshua nos permita seguir transformando nuestras vidas para que el día en el que el shofar suene y sea escuchado por todo el mundo, ¿no? Nuestra emuná sea fuerte. Para que el día que el Señor venga, nuestra emuná sea fuerte y nuestras vidas le den verdadera gloria y honra al Rey, respondiendo en amorosa obediencia a su Torah, ¿no? Porque nuestro Redentor no está muerto. Nuestro Redentor vive.
Amén. Ham, normalmente se dice feliz fiesta de la Teruá, que en hebreo sería Hag, Yom Teruá Sameach. Amén. Entonces, feliz fiesta de la Teruá, todavía no es, pero va a venir. ¿Ok? Pues Shabbat Shalom, vamos a terminar ya aquí. Ya estaré leyendo todos los comentarios que pusieron en el Facebook porque es imposible poder leerlos todos, pero ya después de que ya terminemos estaremos leyéndolos. Shabbat Shalom a todos, un abrazo fuerte.